Hola, ¿cómo están? Hola, a ver si hay alguien por ahí. A ver. Hola, ¿cómo les va? Díganme si se escucha bien. Siempre les pregunto porque a veces no hay buena conexión. Ahí está Mariela. A ver, vamos a empezar esta charla sobre trombofilia. A ver, con la doctora Mariela Gerde. ¿Cómo están todas? Díganos. Hola. Hola, ¿cómo Hola estás? Mariela, ¿cómo estás? Espera que me corro un poquito más para atrás. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, el primer vivo. Sí, por Instagram sí. El otro día di una charla por webinar, pero esto de Sí, Instagram es nuevo. bueno, feliz estreno. Es una Sí, herramienta maravillosa, la verdad que es una muy buena forma de que te conozcan y de que puedan tener esta información tan valiosa. Así que gracias. por favor, un gusto en serio. Bueno, vamos a esperar a ver que se unen algunas chicas más y si querés ya arrancamos y mandaron Dale. un montón de preguntas, anoté varias, no te quiero ahuyentar, pero muchas. Bueno, vamos a tratar de responder todo. Sí. La idea es que nos cuentes un poco y después si queda algún tiempito para esas preguntas, pero bueno, es importante Ok. escucharte. Así que ahora arrancamos. Bueno, yo creo que ya hay varias chicas, hay más de 90 conectadas, así que ya podemos arrancar. Bueno, Mariela, a ver, este es un gran tema y hay mucha desinformación. De hecho, bueno, hoy las preguntas que me hicieron abarcan, se acoplan, ¿no? O se escucha, ¿me estás escuchando bien? Yo te escucho bien. Ok, perfecto. Te decía que tocan tantos temas y abarcan tantas situaciones, que es un poco lo que hablábamos ayer, de tratar de dar un marco de información. Empezar con este tema, después si quedan dudas o si quedan temas aparte, podemos volver a plantear otra charla, pero bueno, para que sea ordenado y podamos aclarar los máximos puntos posibles. Sobre Perfecto. todo, lo más importante, que quizás muchas chicas no saben, ¿qué es la trombofilia? Bien, a ver, la trombofilia se llama trombofilia a cualquier predisposición a la trombosis. Y eso puede Ujú. ser adquirida o hereditaria. La hereditaria es la que se asocia sobre todo en aquellas pacientes que tienen por ahí un padre, una madre, un hermano que tuvieron una trombosis en una pierna o en el pulmón. Ajá. Las adquiridas A ver, fluctúan a lo perdón, largo de la vida. me están diciendo que se escucha mal, ¿Se escucha mal? A sí, ver. que se acopla. Eh, A ver ahí. a ver, no sé cómo se hace para que no se acople. No, a ver, ahí, no, ahí. A ver, intentemos de nuevo. ¿Querés que me desconecte y me conecte? No, ahí te escucho bien, ahí te Bueno, escucho bien. bueno, entonces como les decía, las tromofilias adquiridas son autoinmunes, están generadas por anticuerpos que por alguna razón nuestro sistema inmunológico de repente se altera y no reconoce a partes de nuestro cuerpo como propias y las ataca. Y cuando las ataca se forman coágulos. Estos Ujú. anticuerpos a lo largo de la vida van a fluctuar, cada 3 meses pueden variar. Por eso las tromofilias adquiridas, por ahí les piden una vez les da positivo, a los 3 meses le dio negativo o al revés, y esto es lo que a veces genera confusión. Claro, que a veces da negativo, después repetís el estudio y ahí te da positivo. Y le da positivo, tal cual. ¿Puede pasar al revés? Y puede pasar al revés, sí, sí, sí. A ver, por ahí si uno está cursando una enfermedad viral, te puede dar un falso positivo. O que en el momento que te estudien, te da todo negativo, pero por ejemplo, si uno tiene como médico mucha sospecha, por ejemplo, la madre tuvo un bebé que se le murió de término y la placenta tenía infartos, y vos la estudias la primera vez y te da negativo, a esa paciente seguro hay que volverla a estudiar, porque es Claro, altamente probable que más adelante se lo encuentre. ¿Sí? Y la diferencia, hay que separar estos estudios por lo menos 3 meses.
¿Y cuántas veces puede llegar a dar negativo? Hasta, o sea, puede ser que 2 o 3 veces dé negativo, o por lo general da negativo Mira, una vez y claro, la verdad que si te da 2 veces negativo, hay que buscar otras causas. Porque, a ver, dentro de las causas de pérdida de embarazo, la tropofilia por lejos no es la más frecuente. La causa más frecuente por la cual una mujer pierde un bebé, sobre todo al principio, es porque ese embrioncito tenía un problema genético. Esa es la causa, más del 50% de las pérdidas son por eso. Ahora bien, si nosotros descartamos que haya sido por una causa genética y que eso es totalmente al azar y que cuanto más grande es la mamá, más chances tiene de tener problemas genéticos, aparecen otras causas. Entre ellas están los problemas tiroideos, los problemas metabólicos, si la madre tiene una desregulación entre la insulina y la glucemia, los problemas anatómicos del útero, si tiene un pólipo, un tabique, y las trombofilias. Pero las trombofilias representan el 15% de las causas de aborto. y también la trombofilia interfiere en la implantación. Gran pregunta. No se sabe. Hoy, 2020, no se sabe. La verdad que Esta hay. pregunta la pusieron pero Sí, sí. Miren, yo les digo muchísimas una veces. cosa. El, no sé, 30% de las pacientes que consultan en mi consultorio es por fallas de implantación que las mandan de centros de fertilidad para estudiarlas. La realidad, como yo les digo siempre, y todas las mamás me dicen, pero ¿por qué no me estudiaron esto antes? Bueno, ¿por qué? Porque no se sabe si las tromofilias participan en las fallas de implantación. Hay toda una teoría que dice que las trombofilias generan una inflamación en el endometrio, que es la capita Sí. interna del útero donde el embrión se tiene que implantar. Entonces, la teoría por la cual uno supondría que la trombofilia afecta las fallas de implantación es eso, que genera una inflamación en el endometrio. Y como la heparina es inmunomoduladora y es antiinflamatoria, ese efecto de la heparina podría ayudar. Ahora les digo, hay trabajos que encontraron mejoría cuando le dieron heparina y otros que no encontraron mejoría. Así que todavía está en discusión. O sea, Lo no que hay sí una... sabemos, perdón, lo que sí sabemos es que si vos tenés una trombofilia diagnosticada, una trombofilia adquirida, que te pidieron 2 veces los estudios, te dieron positivos y perdiste embarazos, o tuviste un bebé que se murió de término, o tuviste alguna complicación en el embarazo, si vos no haces tratamiento porque no lo sabés, tenés 80% de posibilidades de tener complicaciones. Mientras que con tratamiento tenés 90% de éxito de que ese embarazo llegue a término y bien. Esto es Es lo importante de las impresionante la trombofilias. estadística, Claro, esto es lo impresionante. importante. Las trombofilias son poco frecuentes, muy agresivas. O sea, si vos la tenés y no haces tratamiento, altísimas chances que te vaya mal. Ahora, la realidad es que pocas pacientes tienen trombofilia. Ahora, digamos, es un estudio que, bueno, todas sabemos que no es un estudio que lo hacen al principio. De hecho, la teoría de muchos profesionales es que hasta que no, a mí me lo han dicho, hasta que no pierdas 3 embarazos, no te voy a hacer el estudio de la trombofilia. Obviamente no volví más a este profesional porque la verdad es que no está, o sea, nada, al margen, pero digo, ¿en qué etapa deberíamos empezar a indagar y a hacer una consulta con una hematóloga? ¿En qué momento tenemos que empezar a preocuparnos por ese Bien. tema, ocuparnos por ese tema, o si debería ser un estudio de rutina, que a mi modo de ver debería hacerlo, ¿no? Pero bueno. A ver, el tema es así. Como es tan poco frecuente, eh, en general uno intenta primero descartar las causas más frecuentes, como por ejemplo si tiene bien la tiroides o si tiene un síndrome metabólico, si ese embrioncito que se perdió tenía una falla genética. Por definición, el síndrome antifosfolipídico se define como 3 pérdidas de embarazo, pero en la realidad, ya a partir de la segunda pérdida, uno puede estudiarla. Y son 2 o 3 pérdidas chiquititos de 5, 6, 7 semanas o una de más de 10 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que toda mamá que haya perdido un embarazo después de las 10 semanas tiene que estudiarse trombofilia. Si tiene una pérdida o un embarazo más grande, por supuesto que también. Si tuvo un desprendimiento de placenta,
Si ese bebé creció muy poquito y nació con un peso a término que es menor a 2,5 kilos, tiene que estudiarse para trombofilia. Si esa mamá tuvo preeclampsia, ¿qué quiere decir? Hipertensión grave en el embarazo, también hay que estudiarla para trombofilia. Si tuvo un desprendimiento de placenta o si tuvo alguna trombosis en una pierna, en el pulmón, una ACV. Esas serían las causas maternas o personales. Y también hay que estudiar a una paciente que tiene deseos de fertilidad y que tiene un padre, una madre o un hermano que tuvo, por ejemplo, una ACV o una trombosis antes de los 50 años. Ajá, ese es un factor para tener en cuenta y ya para pedir directamente, para ir a consultar a una hematóloga cuando uno arranca, digamos. Sí. No Eso es esperar. un factor de riesgo. ¿Y qué pasa? Lo que se descubrió en los últimos años es que los estrógenos aumentan el riesgo de trombosis. Entonces, si una paciente tiene que hacer tratamiento hormonal con altas dosis de estrógenos y tiene, por ejemplo, una madre que tuvo una ACV a los 40 años tomando anticonceptivos, esa paciente hay que estudiarla antes de darle Claro. anticonceptivos. O antes de darle un tratamiento hormonal con altas dosis de estrógenos, por ejemplo, porque tiene una falla ovárica precoz. Entonces, Ahí es digamos, donde todo igual conduce a que tiene que ser un estudio de rutina, porque también, digamos, si tomando anticonceptivos las probabilidades son altas, es un riesgo, digamos, el que todas las mujeres que no, toman. yo diría no de rutina, no de rutina. Sí hay que hacer una buena evaluación de las pacientes y todas las pacientes que tienen algún factor de riesgo o por antecedentes personales o por antecedentes familiares, a esas pacientes estudiarlas. Pero no estudiar a todas las pacientes, paciente joven que nunca le pasó nada, que su familia no pasó nada, no es que esa paciente haya Sí, que sí, sí, estudiarla. sí, correcto. Bueno, a ver, sigamos con más o menos las pautas que teníamos. Bueno, esto que es la tromofilia, a quiénes hay que estudiar y cómo se trata, es otro punto también que Bien, obviamente. ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, tenía antecedentes, la estudiamos, le encontramos un síndrome antifosfolipídico, tenía anticuerpos positivos 2 veces, está todo bien, le pusimos el sellito. Ahora bien, ¿cómo la tratamos? El tratamiento, los mejores resultados se vieron que se dio dando aspirina más heparina de bajo peso molecular. La Ajá, aspirina de inicio es 100 miligramos. Hay dos marcas, una es la aspirina Prevent o la aspirineta, la rosita, que la de los chicos. Bueno, esas sí, tienen 100 miligramos. Pero si la paciente tuvo antecedentes de preeclampsia o cuando se hace un screening en el primer trimestre le da que tiene alto riesgo de tener preeclampsia, que es presión alta en el embarazo, a esa paciente se le da 150 miligramos, que es una aspirineta y media. Y la aspirineta se toma por la noche, después de las 8 de la noche, ajá. porque tiene mejor efecto. Ah, La mira, sí, pues, heparina, sí. La heparina se utiliza a la mañana, la dosis mínima es la de 40 miligramos, y en general las pacientes, esa es la dosis de profilaxis, y la mayoría de las pacientes andan bien con esa dosis. Hay pacientes muy obesas que pesan más de 80 o 100 kilos, o pacientes que tienen que estar anticoaguladas, y en ese caso la dosis es mayor. Pero la dosis de profilaxis, que es la dosis preventiva, es 40 miligramos. 40 La miligramos. heparina, dos cosas muy importantes, no atraviesa la placenta, ¿sí? O sea, Sí, no da eso es. malformaciones en el bebé. Y lamentablemente por eso es inyectable, porque si bien hay heparinas hay heparinas vía oral, todas atraviesan la placenta. Entonces todavía no se hizo ninguna que se pueda tomar vía oral y que no atraviese Y que no placenta. sé. Ah, por eso es inestable, qué interesante. Y eso Sí, también es como, digamos, un miedo o un fantasma de que a veces uno lo lee o lo escucha, las chicas lo preguntan también, si puede tener algún riesgo tal cual, tal el cual. Y bebé. el otro tema que siempre me preguntan es, ¿yo estoy anticoagulada? Bueno, no, no están anticoaguladas. La dosis de profilaxis es un cuarto de lo que recibe el anticoagulado. Un paciente anticoagulado recibe 4 veces más. ¿Y Y qué la pasa en el verdad caso que de que mientras que uno está utilizando heparina, tengas que someterte, no sé, a una operación de urgencia o que tengas que hacer un claro, procedimiento? Es importante obviamente mencionarlo y hay que tener algún recaudo. seguro, seguro. Mira, la heparina tiene una vida media, o sea, dura en la sangre un día, 24 horas.
la dosis de 40 miligramos. Pero ya a las 12 horas les pueden hacer una anestesia peridural. Por eso es tan importante estar con 40 miligramos para el momento del parto. Porque si empezás con trabajo de parto, hay que esperar 12 horas y ya te pueden hacer anestesia peridural. En cambio, si estás con dosis más altas, hay que esperar un día para poder hacer una anestesia peridural. Si es una cesárea de urgencia, va a tener que ser anestesia general. Y Y si, si por es otro ejemplo, te tipo tienen de, que, sin estar claro, te tienen que embarazada, sacar digo, un si diente, estás claro, te agarra una te tienen que apendicitis, sacar un diente, claro. bien. Si te tienen que sacar un diente, que es muy frecuente en el embarazo, la aspirina hay que suspenderla una semana antes, porque la aspirina está en sangre una semana. En cambio, la heparina se suspende 24 horas antes y ya está. Ajá. Y el riesgo de sangrado en el momento del parto, esto está recontraestudiado en pacientes con dosis de profilaxis, volvemos a la dosis baja, la de 40 miligramos, el riesgo es bajísimo, 2%. Les digo, nosotros hemos tratado más de 3.000 pacientes, un problema de sangrado importante. Es una droga muy Perfecto. segura. Igualmente, bueno, obviamente ante un acontecimiento así de urgencia, siempre mencionarlo y que se está utilizando heparina para Siempre. que... Ok, perfecto. A ver, vamos a ver. Eh, También algo que charlábamos ayer era esto de que vos nos mencionaste antes del pronóstico, ¿no? El tan alto que hay la diferencia de si está diagnosticado o no. No sé si quieres volver a repetirlo porque se siguen sumando chicas y eso es, me parece Bien, que es bien. importantísimo. Esto es muy importante. A ver, trombofilias. Poco frecuente. 15% de las mujeres solamente de las que pierden embarazos tienen trombofilia, pero muy, muy agresiva. Si vos tenés una trombofilia y no haces tratamiento porque no lo sabías, porque no está diagnosticada, se asocia alrededor de 80% de complicaciones. Con tratamiento, 80-90% de éxito, de tener un bebé de término con buen peso al final del embarazo. Pero hay que saber que a pesar del tratamiento, hasta las 14 semanas, ese embarazo se puede perder. Y eso es sobre todo porque la heparina y la aspirina no van a actuar sobre la causa genética o causas que no Claro, conocemos. Entonces, si ese bebé tiene un problema genético, a pesar de que estén con toda la medicación, lo van a perder igual, claro, ¿sí? es otro el diagnóstico, otro el factor Es de otro pérdida. factor no modificable por la medicación, pero es que es importante saber esto. Ustedes tienen 80-90% de éxito, pero lo pueden perder hasta las 14 semanas. Ok, perfecto. Otro tema también que ayer hablamos era el tema de los cuidados después del embarazo cuando se aplicó heparina. Bien. A ver, en el embarazo aumenta mucho el riesgo de hacer una trombosis, porque todas las mujeres tienden a coagular más, eso está hecho para que el día del parto no se desangren, pero las que tienen trombofilia coagulan aún más. Fuera del embarazo, el riesgo de hacer una trombosis, eso es, una ACV, una trombosis en una pierna, en el pulmón, es muy bajo, menos del 3%. O sea, no hay que entrar en pánico que porque uno tiene trombofilia va a hacer una trombosis. Pero hay cosas que hay que cuidar. ¿Cuáles son? No se pueden tomar anticonceptivos con estrógenos, los anticonceptivos comunes o cualquier tratamiento hormonal, sea por lo que sea, por endometriosis, por lo que fuera, que contenga estrógenos, aumenta el riesgo de ACV, aumenta el riesgo de hacer una trombosis. Así que esos están contraindicadísimos en las pacientes con trombofilia. El otro punto es viajes largos en avión. Viajes largos de más de 8 horas también aumentan el riesgo de trombosis. Entonces, las pacientes con trombofilia tienen o que darse heparina profiláctica y además ponerse ropa cómoda, caminar en el avión, tomar abundante líquido. Y después hay que evitar la vida sedentaria, la obesidad, fumar para disminuir el riesgo de trombosis. Ajá, ok. Muy bien, muchas, hay que estar anotando porque es una información tras otra. ¿Sabes? Sí, mientras Igual hablo esto con vos, veo las preguntas. sí, sí, yo también veo que van pasando ahora después, vamos a empezar a leerlas, pero primero quería hacer esta introducción para que, bueno, las que nunca escucharon hablar de esto y estaban muy desorientadas, bueno, que sepan de qué se trata, pero ahora Bien, terminamos con esta introducción y después, si querés, leemos algunas preguntas. Y te leo las que yo anoté también de las que fueron dando hoy acá.
Dale. Eh, un tema, si querés, antes de empezar a responder las preguntas, que muchas también consultaron, es el tema de la cobertura de la heparina, Ah, sobre todo en los tratamientos de fertilidad. Eh, Cuando la heparina está indicada por la hematóloga y el médico o la médica de fertilidad, eh, ¿me escuchás bien? Porque yo me escucho como con eco. ¿Me yo escuchás te bien? escucho bien. Un poco de fritura, pero te escucho bien. Cuando está indicada por la médica o médico de fertilidad, conjuntamente con su hematóloga, en ese contexto queda encuadrada dentro de la ley de fertilidad. Entonces ahí no habría manera de no cubrirla. Pasa muchas veces que como la orden del tratamiento de fertilidad no mencionan el tema de la trofofilia ni mencionan la necesidad de aplicarse heparina, cuando van a la obra social o la prepaga, después la orden de la hematóloga o hematólogo aparte queda como desconectada. Entonces no lo cubren porque creen que está por fuera del tratamiento. Entonces es muy importante al momento de pedir la cobertura de la heparina, lo haga también el profesional que está atendiendo y que va a hacer el tratamiento de fertilidad. Así sí queda encuadrada dentro de la medicación necesaria para el tratamiento de fertilidad y ahí queda encuadrada dentro de la ley de fertilidad que establece la cobertura del 100% de la medicación. Siempre debe ser cubierta al 100% la heparina. Ese es un tema que dejaron muchas consultas y que me consultan recurrentemente. Y bueno, quería, antes de seguir hablando específicamente de la trombofilia, de las preguntas de las chicas, dejarlo aclarado para que lo tengan en cuenta, que la tienen que cubrir. Bien. A ver, Yo sé que lo cubren 100% desde confirmación de embarazo. positivo. Claro, la complicación es el tratamiento de fertilidad, como que lo descontextualizan, lo ven como algo aparte, como que muchas veces en los diagnósticos del profesional del centro de fertilidad no lo mencionan, entonces como lo ven como algo aparte. Igual ahí hay un tema porque como no hay evidencia que la trombofilia, que el tratamiento de la trombofilia mejore la tasa de implantación, si lo pones por ese lado, no tendría indicación que lo cubran previo al embarazo. Ahora, si uno lo pone para prevenir trombosis, eso es otro tema. Sí, en realidad cuando, digamos, en la obra social, si forma parte del tratamiento de fertilidad, realmente cuando es así, la aprueban. Pero es como que no le ven la conexión. Ven una orden de un profesional aparte que no tiene nada que ver con lo que le viene pidiendo su médico o médica de fertilidad. Entonces ahí es como que lo separan y por eso muchas veces no lo cubren. Después por ahí me consultan o leen, yo posteé sobre eso, intentan de esa manera y ahí sí se los aprueban. Por lo menos que lo Bien, intenten. bien, no lo sabía, así que... Eh, bueno, ¿querés que te lea alguna de las preguntitas que Sí, dejaron las chicas y vamos, después seguimos vamos. con estas? Eh, bueno, la diferencia entre adquirida e hereditaria eran las preguntas que más hicieron, ya lo Bien, explicaste al sí. A ver, principio. quiero aclarar una cosa con esto. Miren, las adquiridas son las que más se asocian con complicaciones obstétricas y es el síndrome antifosfolipídico. Los anticuerpos son el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas y las antibeta-2-glicoproteínas. Las hereditarias fueron variando los estudios que se pedían antes de los 90 y después de los 90, y algunas quedaron excluidas. Y acá aparecen dos que siempre generan complicaciones, que son el PAI y la lisis de globulina. Quiero decirles que el PAI 4G, 5G está presente en el 50% de la población. Entonces, era un estudio que se pedía antes, pero que después se sacó dentro de la rutina de trombofilia, porque se vio que la mitad de la población lo tiene y que además no se Claro. asocia con complicaciones obstétricas. Y esto Ujú. genera mucha confusión. Y el otro es la lisis de euglobulina, que es un estudio que se hace con el manguito, es un estudio tremendo, que es ver cuántas pintitas se forman en el brazo, se cuentan Sí. cuántos segundos, bueno, horrible también. Ese estudio se vio en los trabajos más recientes que no se asociaba con complicaciones obstétricas y se dejó de pedir. Nosotros hace por lo menos, no sé, 9 años que no lo pedimos más. Entonces, cuando se los piden y les aparece alterado, trae problemas porque hay médicos que no lo tratan, médicos que sí lo tratan, y esto es un tema de pregunta frecuente en el consultorio. ¿Qué hacer cuando esos índices le dan?
Y Claro, porque vienen las pacientes y me dicen, un médico me dice que tengo trombofilia, otro me dice que no tengo trombofilia. Y yo ya sé que cuando vienen con eso es por la lisis o por el PAI. por esos factores. Sí, por eso no hay que Eh, pedirlo. No, porque eh, se sacaron dentro de la rutina. Y por pero ahí, ¿por a qué lo veces, siguen haciendo? ¿Siguen utilizando? bueno, a ver, acá lo que pasa es que a veces no todos los médicos están especializados en trombofilia y embarazo. O sea, Claro, trombofilia y embarazo es como una rama muy particular. Uno puede ser un hematólogo, puede ser reumatólogo, puede ser ginecólogo, pero tiene que estar especializado y claro. actualizado Y en trombofilia y actualizado, embarazo. lo más importante, claro. Claro, porque si estos criterios van cambiando a lo largo de los años. Si te quedás con lo que se pedía hace 10 años y nunca más lo revisaste, seguís pidiendo cosas que ya no se piden más. Claro, y ahí es cuando vos decís que también confunde, porque quizás es un parámetro que ya no se utiliza. Tal cual. Y después, como siempre, está el criterio médico, que eso, a ver, cada maestrito con su librito. Y a veces una cosa es lo que dicen los consensos internacionales y otra vez es la experiencia del médico. Y hay médicos que tienen mucha experiencia haciendo determinado tratamiento o pidiendo determinadas cosas y siguen haciendo eso y bueno, es respetable. Después uno como paciente elige si lo quiere hacer o no, pero eso también a veces pasa. Sí, sí, sobre todo, bueno, el tema este que estamos hablando hoy particularmente pasa mucho eso, hay mucha diferencia de criterio, hay quienes no lo, como te digo, a mí me pasó de que me digan, hasta que no pierdas 3 embarazos, entonces, digamos, hay Claro. médicos que no lo tienen en cuenta, que directamente no lo Yo les consideran quiero hasta esta etapa y entonces uno se confunde, te desorientás, la verdad Sí, que... yo soy ginecóloga, no soy hematóloga. Yo soy ginecóloga y me dedico a trombofilia hace más de 15 años. Y yo a veces siento que, como todo, algunos le dan más valor a la vida que otros. Entonces, perder 2 embarazos, por más que sean chiquitos, son 2 hijos. O sea, y eso uno lo tiene que contemplar. Y les digo, a nivel internacional, los trabajos prospectivos, multicéntricos, ya se hacen a partir de 2 pérdidas de embarazo. Si bien la definición es 3 y todavía no cambió la definición, los estudios se hacen a partir de 2 abortos o uno de más de 10 semanas. Claro, avanzado. Igualmente es una barbaridad, o sea, la verdad que es muchísimo pasar por eso, pero bueno, ojalá que en algún momento cambie y que entre todas hagamos fuerza para no tener que pasar por esas situaciones para que ordenen hacer un estudio. Pero bueno, hay que trabajar sobre eso. Eh, a ver, acá me preguntaron, de las preguntas que dejaron las chicas, ¿sirve el Doppler de las arterias uterinas fuera del embarazo para indicar medicación? Mm. Bueno, esa es más una pregunta para los fertilólogos, los especialistas de fertilidad. Ellos lo piden el Doppler de arterias espiraladas y si no tiene buena irrigación les dan tratamiento con sildenafil. Pero insisto, Ajá, la opinión de eso se la reservo a los a los especialistas en médicos fertilidad. de Yo fertilidad. veo que lo hacen. Esto no tiene nada que ver con la trombofilia. Lo que sí les puedo decir que intraembarazo, las pacientes con trombofilia se controlan con ecografía y Doppler, porque a nosotros nos sirve un montón ver el flujo, cómo llega la irrigación al útero, cómo se distribuye en la placenta y cómo se distribuye en el bebé. Y el Doppler y Es la lo ecografía se hacen cada 3 semanas en una paciente con trombofilia, muy diferente al seguimiento de un embarazo habitual. claro. Ahí sí se sigue el tema de las arterias uterinas, pero no Es está fundamental. relacionado con el tema de la trombofilia, porque también hay mucha confusión con eso. El tema de las arterias uterinas, como por ahí tiene que ver con la irrigación, uno la asocia con la trombofilia. Entonces, también hay mucha confusión con eso. A ver, vamos a ver otra pregunta. Después preguntaban también si SAF y trombofilia son lo mismo. Sí, SAF significa síndrome antifosfolipídico y eso es lo mismo que decir trombofilia adquirida. Es la trombofilia Perfecto, adquirida más conocida, el SAF, el síndrome antifosfolipídico. Es lo mismo. perfecto. Eh, Otra pregunta. ¿Se debe tener una dieta específica cuando hay diagnóstico de trombofilia? No, no, No. no, Pero, dieta no, 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 no. otra, tomé nota de las preguntas que hicieron un montón. No,
Esa Está pregunta bueno. estaba recontra repetida. Mira, ¿sabés por qué? Yo sé por qué se confunden a veces. Porque los pacientes que están tomando anticoagulantes orales, no heparina de bajo peso molecular la inyectable, los que toman anticoagulantes orales tienen restringidas algunas cosas, algunos quesos, algunos vinos, pero la heparina de bajo peso molecular, que es la que ustedes usarían si tienen trombofilia y están embarazadas, no hace interacción con ninguno de esos Con medicamentos. un alimento. Perfecto. Otra consulta, si el embarazo bioquímico tiene que ver con el diagnóstico de trombofilia adquirida. Si el embarazo bioquímico. Bueno, a ver, las trombofilias adquiridas se asocian con abortos, tempranos o tardíos. El embarazo bioquímico es un embarazo que ocurre antes de las 5 semanas. Ese puede ser por causa genética, que es lo más probable. Cuanto más precoz se pierde el embarazo, más uno tiende a pensar que eso fue por una causa genética. Porque la naturaleza es sabia. Entonces, si es un embrioncito que es incompatible con la vida, lo va a eliminar. Cuando es un embrión, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es duro, pero para que ustedes lo entiendan. Si uno tiene un bebé con un Down severo, que tiene mucha malformación cardiológica y demás, en general ese bebé se va a detener el embarazo en las primeras semanas. Si es un Down más leve, va a vivir. Entonces, las pérdidas tempranas en general se asocian más con causa genética, pero la trombofilia puede dar pérdidas tanto tempranas como tardías. Ok, perfecto. No sé si querés que empecemos a leer alguna de las preguntas que están haciendo las chicas. Sí, sí, vamos, vamos. Hay un montón. A ver, voy a ir un poco al principio así para no... Espera. No sé si querés elegir vos las preguntas Y yo ya no las veo, no. A ver, espera. Algunas son, estoy viendo de las que ya fuiste comentando. Espera un segundo. Eh, a ver, espera. Hay bueno, un montón de saluditos, pacientes tuyas, que te saludan. A ver, acá, mira, justo aquí estoy dándome cuenta de Comentaste si las una. puedo ver. Hipofibrinolisis. Hipofibrinolisis es lo que yo les decía, es la del manguito vaginal, la lisis de globulina. Ese es un estudio que se dejó de pedir hace por lo menos 9 años. Hay médicos que todavía lo siguen pidiendo, insisto, esto es criterio médico, pero se sacó dentro de la rutina de estudios de trombofilia. La verdad que nosotros en el equipo no pedimos ese estudio y tampoco lo tratamos. La verdad que nosotros, si una paciente tiene lisis de globulina alterada o tiene un PAI 4G 5G mutado, no las tratamos con heparina. A ver. Ah, y acá veo que me preguntan de la hidroxicloroquina, sí. Bueno, Sigue. sí, sí. Hidroxicloroquina. A ver, esto es súper nuevo, se empezó a usar hace por lo menos 5 años. La Ujú. hidroxicloroquina es un potente antiinflamatorio inmunomodulador que se usa en las pacientes que son refractarias al tratamiento clásico. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente hizo tratamiento con aspirina, heparina, todo bien, igual pierde el Pierden. embarazo, no tenía un problema genético o tiene un problema grave en el embarazo. Les digo, nosotros tenemos mucha experiencia con hidroxicloroquina, somos uno de los centros que más trabajamos con hidroxicloroquina y tuvimos 97% de nacidos vivos en pacientes con SAF refractario. Mientras que cuando volvimos a darles aspirina y heparina con dosis más alta de heparina, porque no sabíamos de la existencia de la hidroxicloroquina, tuvimos 62% de nacidos vivos. Así que es un trabajo que publicamos María, el año pasado, ¿y lo por qué no se presentamos en un utiliza congreso en Manchester, del directamente? Congreso Internacional, y ahora lo estamos por publicar. Así que Bueno, excelente droga. ¿y por qué no se utiliza directamente esa droga en vez de la heparina? ¿O son indicados para Bueno, indicaciones? porque esta droga se vio que servía para esto desde hace por lo menos 5 años que se empezó a hablar en los congresos internacionales y ahora hay trabajos en marcha donde en vez de heparina usaron aspirina e hidroxicloroquina, pero estos trabajos llevan años hasta que están los resultados y se comprueba lo que nosotros hablamos en medicina, que es estadísticamente significativo el cambio.
todas las cosas en medicina llevan su tiempo de estudio antes de que uno Sí. lo pueda llevar a la población y que esté basado en evidencia científica. Sí, bueno, ahora con el tema de la vacuna contra el COVID estamos todos como enterándonos de todos esos procesos que llevan las autorizaciones para que un medicamento se pueda utilizar. Sí, porque Pero vieron uno no las tiene prepagas idea todas. de, obvio que son estudios muy largos, pero bueno, ahora está como, es un tema bastante habitual escucharlo. En las prepagas todavía no están muy actualizados con esto de la hidroxicloroquina, entonces cuando uno le indica, tiene que hacer todo un resumen de historia clínica explicando por qué se usa y demás, pero estoy segura que esto en unos años para mí es la droga. Yo amo la hidroxicloroquina. Bueno, y qué bueno que se conozca también y Eh, estas charlas y es sirven vía para oral, es vía oral. a ver, em, a- vos recién leíste la de bueno, La de había un montón. hidroxicloroquina. Sí. Trombofilia hereditaria, ¿se trata igual? Acá preguntan. La trombofilia hereditaria se trata igual. Aspirina y heparina. En general la trombofilia hereditaria se asocia más con trombosis en las piernas o trombosis en la placenta. Por eso las complicaciones obstétricas de la trombofilia hereditaria se asocian más con desprendimiento de placenta, fetos muertos de más de 20 semanas, complicaciones más tardías. Ujú. Acá preguntan, estando embarazada, ¿cuándo se tiene que hacer el primer control de parina? Bueno, no hay nada escrito sobre eso, porque los consensos internacionales dicen que ni habría que hacer control de parina, pero la verdad es que nosotros sí lo hacemos y la mayoría de los especialistas lo hacen. Nosotros, pero insisto, este es nuestro protocolo de trabajo, hacemos la primera heparinemia a los 15 días de iniciado el tratamiento y después depende el peso de la paciente. En general, las pacientes que pesan menos de 75 kilos, con 40 miligramos van a andar bien. Entonces a esas pacientes les pedimos heparinemia cada 2 meses. Pero si la Ajá. paciente está cerca de los 75 kilos, o un poquito más, un poquito menos, o la heparinemia le dio muy en el límite del rango de profilaxis, le pedimos una vez por mes. Y a veces le tenemos que subir la dosis a 60 miligramos. A las 36 semanas las pasamos a todas otra vez a 40, por esto que les contaba, para que Claro, que lleguen hay bien por al si tienen, parto, sí. y le suspendemos la aspirina, porque la aspirina tiene una vida media de una semana, cosa que para las 37 semanas, que es cuando empieza el momento que ya el paciente está de término, está lista para poder tener su parto con peridural. Perfecto, clarísimo. Acá preguntan cómo saber si soy refractaria. Eso es lo que vos decías recién, que si fallaron los tratamientos con la combinación de, bueno, pero explícalo vos. Sí, a ver, refractaria es cuando hizo el tratamiento completo con aspirina, heparina, lo inició desde el principio y a pesar de eso, por ejemplo, pierde el embarazo y el bebé no tenía un problema genético o Ujú. tuvo preeclampsia o tuvo una restricción de crecimiento. Y la otra indicación de hacer triple esquema de medicación, es decir, aspirina, heparina e hidroxicloroquina, es en las pacientes que se llaman triple positivo, que tienen los 3 anticuerpos de la trombofilia adquirida positivos al mismo tiempo. Tienen anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipinas positivos, antibeta 2 glicoproteínas positivos, todo Todo al el mismo tiempo. combo. Como esa es una tromofilia de muy alto riesgo, ya de entrada se las medica con las 3 cosas. Pero esto es nuevo, nuevo, nuevo. O sea, esto no se sientan si no están con hidroxicloroquina porque esto se empezó a usar hace muy poco. ¿Mm? Perfecto. A ver, ¿se puede hacer partos vaginales con hidroxi y heparina? Sí, sí. Con la hidroxicloroquina nosotros la suspendemos al momento del parto, pero la verdad que se puede hacer. La hidroxicloroquina no es un anticoagulante, tiene un mínimo efecto antiplaquetario o antiagregante plaquetario, pero el mayor efecto de la hidroxicloroquina es como si fuera un corticoide, o sea, es un potente antiinflamatorio sin los efectos adversos del corticoide. El único efecto adverso descrito para la hidroxicloroquina en pacientes que lo tomaron por 10 años, se vio que el 0,1%, 0,1% tuvo una opacidad de la córnea. Ajá. Entonces, nosotros, antes de indicar hidroxicloroquina, les mandamos a hacer un estudio de la córnea
y si está todo bien, recién ahí puede empezar a tomarla. Los riesgos son bajísimos, pero bueno, para Pero quedarnos igual, para descartarlo, claro. sí. A ver. Acá me preguntan, ¿qué pasa si se desencadena el parto antes de las 12 horas? Bueno, si estabas con heparina de 40 miligramos y se desencadena el parto, no te pueden hacer peridural, o sea, no se puede pinchar la médula antes de las 12 horas. O bien se espera o te dan analgésicos endovenosos, que es un poquito más doloroso, pero nada terrible. Y si tiene que ser una cesárea, es anestesia general. Ajá, perfecto. A ver. También leí ahí algunas preguntas con el tema también de COVID, si estaba, también me lo dejaron mucho las preguntas, si las pacientes con trombofilia, bueno, esto lo charlábamos ayer, me lo preguntaron mucho y ahí también lo leí, si Bien. había algún riesgo particular en las pacientes con diagnóstico de trombofilia. Bien, muy importante esto. A ver, ¿qué se vio? Se descubrió hace un mes aproximadamente, no más que esto, que el COVID también aumenta el riesgo de trombosis. Entonces, toda paciente embarazada, tenga trombofilia o no tenga trombofilia, con COVID confirmado, tiene que hacer tratamiento con heparina. Sobre todo si esa paciente embarazada se interna, ¿sí? Y la otra cosa importante es que si una paciente no embarazada que está tomando anticonceptivos con estrógenos o tratamiento hormonal con estrógenos, terapia hormonal de reemplazo, lo que fuera, que contenga estrógenos, y tiene COVID confirmado, esa paciente se le sugiere que suspenda el anticonceptivo con estrógenos, ¿sí? A todas las pacientes con COVID confirmado, por esto, porque aumenta el riesgo de trombosis y los estrógenos también. Qué importante saberlo. Sí, sí. Pero no entren en pánico las que tienen trombofilia, porque en realidad el tratamiento es con heparina y ustedes ya están con heparina. Es lo que yo quiero explicarles a todas las pacientes con trombofilia cuando se enteraron esto del COVID. La verdad que ustedes ya están con heparina. Es más de lo mismo, reforzar más de lo mismo. Todos los caminos conducen a la heparina. A ver, ¿querés leer alguna voz que veamos? Bueno, a ver, acá estoy leyendo una. Además del síndrome de Down, ¿qué otros motivos pueden ser de perder un embarazo temprano? Bueno, yo digo síndrome de Down porque es el más conocido, pero hay 3 trisomías, la trisomía del par 18, el 21, el 15, esas son las trisomías, las alteraciones genéticas más frecuentes y después hay enfermedades mucho más raras, pero la verdad que nosotros muchos de los abortos que les pudimos hacer estudios genéticos tenían una alteración cromosómica y es lo que tiene que pasar, porque el 50% o más depende de la edad de la mamá. Después de los 40 años esto aumenta, es más del 50% de las causas de pérdida temprana es por problemas genéticos del embrioncito, no es que los padres tengan un problema genético, sino el embrión que se formó. Y eso tiene que ver con la calidad del óvulo. A medida que la mujer es más grande, la calidad del óvulo empeora y esto se asocia con más causa de alteraciones genéticas. Sí. Clarísimo. A ver, vamos a ver. Bueno, hay un montón. ¿Qué pasa con el embarazo y ACV en pacientes con ACV? En pacientes con ACV anterior. Bien. A ver, estas pacientes con ACV anterior, lo que hay que hacer es hacer una interconsulta con el hematólogo para definir la dosis. Las pacientes que tuvieron ACV o una TBP, una trombosis en la pierna antes de embarazarse, por ejemplo, hay muchas chicas que tuvieron ACV o TBP tomando anticonceptivos. Esas pacientes cuando se embarazan, lo que hay que definir, y esta dosis la define el hematólogo, yo soy ginecóloga, vuelvo a decir, cuando pasa trombosis lo hablamos y en equipo definimos cuál es la mejor dosis. A veces necesita una dosis un poco más elevada. Por eso ustedes van a escuchar que hay pacientes que se inyectan 2 veces por día. Claro, sí. Es en estos casos que tienen antecedentes. Es en estos casos que necesitan estar coaguladas. Perfecto. A ver,
Nos quedan 10 minutitos para poder guardarlo y que no se nos pierda el vivo. Antes de terminar, si querés, leemos alguna pregunta más, pero quisiera que las chicas conozcan dónde te pueden contactar si quieren hacerte una consulta, porque obviamente hay casos que los tienen que evaluar personalmente. No sé si estás haciendo entrevistas online, que también mucho las chicas Bueno, del interior. sí, todo, estoy haciendo todo. Estoy con más trabajo que nunca en mi vida. Sí, la verdad que sí, todos están implementando esto y la verdad que es una buena herramienta para todos. Sí, sí, es excelente esto de hacer estas cosas en vivo. Los médicos, como hablábamos ayer, los médicos, entre los médicos se puso de moda algo que se llaman webinars, que son como Sí, conferencias médicas por Zoom o por Meet, por la vía que sea, pero les digo, todos los días a las 7 de la tarde hay algún hay webinar. uno. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, Eh, sí, porque tiene una llegada impresionante y puede acceder mucha gente que antes no podía. Tal cual. Bueno, a ver, yo tengo una página, estas de Instagram, ponen mi nombre y apellido, Mariela Gerde, y Ahora lo voy a ahí anotar pueden acá. ver la dirección de los consultorios. Estoy atendiendo por mail o presencial, y también estoy en el Hospital Austral. Y en mi página de Instagram subí un instructivo que habla de trombofilia para la que quiera leer. Yo les pido siempre que no googleen, porque para mí Google es más lo que asusta que lo que enseña. Así que hay un instructivo de trombofilia y embarazo, hay Súper algo de completo. COVID y hay fotos de algunas mamás que voy subiendo, que por privacidad no cuento la historia, pero bueno, para que se sientan acompañadas, para transmitirles que se puede. Alentadora. Mira, les voy a contar dos mamás que son como, creo, todas son esperanzadoras las historias, pero hay dos que me llenan de amor. Una es una mamá de 54 años que quedó embarazada por ovodonación, pero bueno, lo logró a los 54 años y ahí tiene su bebé. Y hay otra mamá que perdió 14 embarazos. 14. Cuando yo la conocí, ya había perdido 14 embarazos, había adoptado un chiquito en el medio, o sea, imagínense No, los sí, años de... me emociona escuchar una historia así Sí, porque la verdad sí. que Pero qué esta fuerte. mamá nunca bajó los brazos. Bueno, hicimos tratamiento, en ella hicimos hidroxicloroquina porque era un SAF refractario y ahí está su Mm. hijito. Así que, bueno, son de estas historias que para mí Historias, llenan de esperanza a sí, todos. inspiradoras y que te llenan de esperanza, obviamente. Eso es lo que es como yo siempre digo, es la lucecita, es ver el faro ahí a lo lejos. Y bueno, Sí. nada, siempre que alguien lo logre es tan inspirador y tan esperanzador, ¿no? Totalmente. Miren, a veces el camino es más sinuoso y otras es más recto, como todas las cosas en la vida, pero yo creo que hoy por hoy todo el mundo puede tener su hijo. Estoy convencida de eso. Bueno, gracias por este mensaje. Me emociona escucharte porque nada, es muy lindo y también de los profesionales que nos acompañan en este camino. La verdad que es un montón. Yo siempre digo que a veces, obviamente, no es lo más agradable pasar por esta situación y uno no espera que cada profesional tampoco sea tu psicólogo, pero la empatía y la calidez, la verdad que nos sacan un peso de encima y nos aportan muchísimo. Así que gracias en nombre de todas porque eso sirve y mucho. Y se nota porque Bueno, los mensajes que recibí de este vivo de las chicas, de tus pacientes, todas hablando maravillas, así que nada, gracias en nombre de todas. bueno, gracias por la invitación. Nada, para mí en serio es un placer acompañarlas en esto y ya les digo, todos llegan. ¿Mm? No bajen los brazos. Muchas gracias, Mariela. Bueno, nos quedan 5 minutitos, no sé si querés decir algo más específico respecto a trombofilia, algo que te haya quedado. Quedaron un montón de preguntas y bueno, ahí las chicas siguen escribiendo, después vemos en base a lo que quedó pendiente si armamos otra charla bueno, obviamente que te contacten, pero no sé si querés dejar algún mensaje más, algo que haya quedado afuera. A ver, cosas que me parecen importantes. No asustarse de más, o sea, cosas que yo veo todo el tiempo. No asustarse de más porque la trombofilia, si bien aumenta el riesgo de trombosis, no es que por tener trombofilia sí o sí vas a tener una trombosis. El riesgo es bajo. Estudiar otras causas además de trombofilia. Por ejemplo, tiroides.
si vos tenés una alteración tiroidea, se asocia con 30% de abortos. Y muchas pacientes, nada, nunca se estudiaron tiroides, estudiás, le das un poquito de hormona tiroidea, yo no, el endocrinólogo le da un poquito de hormona tiroidea y listo. Y eso era su problema. No pensar que todo termina en la trombofilia. Y por supuesto, hay que estudiar trombofilia si hay razones y no quedarse con un solo resultado, repetirlo si dio negativo, pero hay altas sospechas de que lo pueda tener. Repetirlo, no asustarse y bueno, y tener mucha esperanza. Seguro, sí. Bueno, Mariela, muchas gracias, de verdad, una charla para anotar todo, igual queda guardado el vivo, así que después la voy a escuchar yo tranquila para tomar nota de todo y te agradezco muchísimo. Espero Bueno, yo pronto. les agradezco a ustedes, de verdad, la invitación, todos los mensajitos, los corazoncitos que veo ahí que van subiendo. Sí, hermoso, después léelos porque Así son que, hermosos. Todos mensajes para vos, saludos de las chicas, de sus hijos, de sus hijas, no, hermoso, muy emocionante. bueno, gracias, gracias chicas. Hasta Gracias, luego. Mariela. Un beso grande y gracias a todas por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.